Vamos a referirnos el Día Internacional, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y en este caso es una fecha importante para la toma de conciencia y para conocer también acerca de esta enfermedad que afecta a una edad de jóvenes más que nada, ¿no? En su mayoría. Exactamente. El próximo jueves 30 se va a celebrar este Día Mundial, sobre todo para generar conciencia y hablar acerca de esta enfermedad que hoy en día también, Daniel, hay que decirlo, tiene tratamientos muy avanzados y la persona, bueno, puede tener una buena calidad de vida aún teniendo esta enfermedad. Y de esto vamos a hablar con el doctor Miguel Jacobo, que hoy nos visita en este Pulso Urbano. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por invitarme. Doctor, bienvenido. Como siempre, gracias. Gracias por venir, doctor. No, por favor. Bueno, es una fecha importante, digo, y sobre todo por lo que significa la enfermedad, ¿no? Todos los años, como bien ustedes lo dijeron, siempre el último fin de semana de mayo se conmemora el Día Mundial para justamente concientizar de esta enfermedad que adquiere una enorme relevancia porque tiene un impacto, como también lo mencionaron, en jóvenes predominantemente entre 20 y 40 años. No significa que no haya casos menores de 20 y mayores de 40, pero es el grupo etario donde la enfermedad tiene la mayor prevalencia. Y es una enfermedad que tiende a aumentar. Lo que pasa en Argentina pasa en todo el mundo. Se han publicado estadísticas nuevas y en países de alta incidencia la enfermedad se vio que aún así incrementaba. Y en Argentina, que es un país de mediano riesgo, también. Y teniendo en cuenta que es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tránsito en los jóvenes, dejada su libre evolución, realmente hay que tomar conciencia para hacer un diagnóstico precoz, instituir una terapia temprana y de esa forma poder actuar disminuyendo la discapacidad ulterior. Bien, ¿y cuáles son las causas de esta enfermedad? Bueno, en realidad, si bien la causa exacta no se conoce, sin duda hay un trípode, una concausalidad de factores que actúan para que se genere o para que se produzca la enfermedad. En primer lugar, hay algo en el ambiente, porque hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Europa, el norte de Europa, Escandinavia, donde la enfermedad tiene una importante incidencia y prevalencia. Hay otros como el nuestro de mediano riesgo. Y hay otros países, por ejemplo, cercanos a la línea del Ecuador, algunos países de África, donde la enfermedad es rara, infrecuente. Así también algo genético, porque hay los caucásicos, es decir, nosotros, raza blanca, la padecemos con mucho mayor frecuencia que la raza negra. No existen los esquimales, no existen los gitanos. Quiere decir que es una enfermedad donde, si bien no es hereditaria, hay una concurrencia de muchos genes, es una enfermedad poligenética o poligénica. Entonces, quiere decir que existen factores ambientales, existen factores genéticos y finalmente es una de las tantas enfermedades autoinmunes. Es decir, hay algún desorden en algún momento de nuestra inmunidad que hace que nuestras células o nuestros sistemas que están encargados de defendernos contra agresores, ¿sí? Virus, bacterias, reaccionen en contra de nuestros propios constituyentes. En este caso, la mielina, que es una envoltura de los nervios, que sirve como un aislante protector de los nervios que hace que los impulsos vayan correctamente, rápidamente a destino y salgan del cerebro también, es afectada esta estructura. Y luego el nervio. Y se llama múltiple justamente porque son muchos los sectores o áreas del sistema nervioso central que son afectados. ¿Y cómo se detecta, digamos, la enfermedad? Bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas que uno puede tener y bueno, llamar la atención? Eso es algo muy importante, lo que usted acaba de preguntar, porque es una enfermedad que permanece silenciosa y de hecho ese ha sido, digamos, el arquetipo de la campaña de este año, que es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque se caracteriza por brotes que son episodios de disfunción neurológica en distintas áreas que luego se recuperan espontáneamente en los primeros estadios. Por ejemplo, área visual. Un paciente que pierde de pronto la agudeza visual, detecta una anormalidad en la percepción de los colores, con dolor
Eso se llama neuritis óptica. Pero ¿qué ocurre? Luego de 10, 15, 20 días, muchas veces el paciente recupera totalmente su función. Y luego pasan años de silencio. Entonces, ese fue un brote. Y la importancia reside en detectar acá la enfermedad. Otro brote, por ejemplo, motor, una dificultad para mover la pierna, o para una persona que está haciendo una actividad deportiva, siente incoordinación, falta de fuerza, atribuye a una causa, supongamos, traumatológica, pero luego de 6, 7, 8 días, siente que su función va recuperando. Y ese fue un brote. Por eso muchas veces nosotros, cuando hacemos un diagnóstico de la enfermedad, lo más importante es charlar con el paciente para preguntarle sobre experiencias pasadas, porque muchas veces ahí es como que se descubren brotes que permanecieron silenciosos. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz? Que cada brote va dejando secuelas. Entonces, si uno actúa y hace el diagnóstico en esa ventana de los primeros estadios, hoy cuenta con un arsenal terapéutico muy importante, donde prácticamente estamos en camino de decir que vamos a tratar de individualizar la terapia para cada paciente. Tenemos terapias para casos más agresivos, para casos no tan agresivos, y como bien dijo la señorita, en el momento hoy, con lo que tenemos, hay pacientes que desarrollan a pleno totalmente su actividad. Recién hacía mención con ustedes de un famoso maratonista que nos visita siempre, que hace 17 años tiene la enfermedad y logra títulos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, eso es un aliento también, ¿no? Un gran aliento. El hecho de decir, bueno, hacer un diagnóstico de certeza, que es un desafío. No siempre es fácil el diagnóstico, y muchas veces ocurre la confusión. Es una enfermedad que está subdiagnosticada por esto y sobrediagnosticada también, porque muchas veces es como que parece ser otras cosas. Claro, claro. ¿Se da más en hombres, en mujeres? ¿Hay alguna prevalencia? Como toda enfermedad autoinmune, tiene una mayor incidencia en mujeres. Se piensa que 2.5 a 3 por hombre, ¿sí? Casi 3 mujeres por hombre. Y esto es muy importante, porque si usted piensa que son personas entre 20 y 40 años, que están en capacidad, de mujeres, en capacidad, de concebir, esclerosis múltiple y embarazo adquiere una relevancia vital, porque son muchas preguntas a contestar, muchos planteos que se hacen en ese momento. Nosotros alentamos el embarazo. Eso iba a preguntar, ¿afecta? Claro, o no? claro. En realidad, decíamos que no es una enfermedad hereditaria. El riesgo de la población general a tener esclerosis múltiple es de 0,2%. Si un padre está afectado, supongamos la madre, el riesgo de padecer esclerosis múltiple es de un 3%. O sea, algo que uno puede considerar aceptable. Entonces, bajo ciertas condiciones y ciertas directivas, sobre todo si la enfermedad está estabilizada, controlada, nosotros alentamos el embarazo. No así, por supuesto, cuando la enfermedad adquiere características de agresividad. Eso es otra cosa. Pero siempre se debe alentar el embarazo y cuidarse, por supuesto, y los pacientes tienen que hacer estrictos controles. Y lo ideal siempre es, lo que casi nunca sucede, que se planifique el embarazo, se le avise al neurólogo del deseo de quedar embarazada, para que de esa manera podamos obrar con la medicación, suspenderla con ciertos recaudos y llevar así un embarazo que es absolutamente normal en la enorme mayoría de los casos. Doctor, y cuando, por ahí se puede complicar a la hora de darse cuenta, digamos, de estos brotes que recién hacía referencia, ¿no? Y cuando reciben ustedes las consultas, ¿ya la enfermedad está en un estado casi avanzado o no? No, hay una mayor conciencia. Creo que hay un mayor diagnóstico. Eso se basa en que cada vez hay más especialistas que tienen experiencia en el tema. Contamos con aparatos de complejidad, como por ejemplo la resonancia magnética de cerebro, que es el método de diagnóstico principal, no el único, pero donde uno ve las lesiones típicas de la enfermedad, y cada vez estamos llegando más a tiempo, podemos decir, que prácticamente casi en todos los pacientes podemos instituir una terapia precoz.
En realidad, esto sin desmerecer otro pilar de la terapia que es la neurorehabilitación. Muchas veces hay secuelas y no es esta la mejor etapa, el mejor momento para que actúen todos los medicamentos con los cuales hoy contamos. Pero en realidad el paciente, y hoy hay una detección precoz, y pensamos que en general por eso ha aumentado la incidencia y prevalencia, porque el grupo de profesionales o gente con experiencia, y eso sucede acá en Santiago del Estero, que hay un equipo de esclerosis, una red de esclerosis múltiple, que está trabajando y nos permite muchas veces, en la mayoría de las veces, actuar a tiempo, en la ventana terapéutica óptima, digamos. Bien, y se ha realizado un encuentro importante en Santiago del Estero, donde contó con la presencia también de médicos destacados, no tan solo a nivel nacional, sino también internacional. Sí, sí, así es. En realidad, en nuestro fórum de convenciones hemos tenido la visita de reconocidos médicos, el doctor Jorge Correale, que es jefe de neuroinmunología en FLENI, es uno de los autores, el único latinoamericano, le diría, de los nuevos criterios de diagnóstico de la enfermedad, que se han publicado a fines del año 2017. El doctor Orlando García, que es profesor de la Universidad de la UBA, es jefe del área de esclerosis múltiple del Hospital Ramos Mejía, el doctor Pablo López del Hospital Alemán, el doctor Carlos Rugilo, que es médico especialista en imágenes, neurólogo especialista en imágenes, que es consultor en el Hospital Británico y es miembro del equipo de resonancia magnética del Hospital Garrahan. Estas personas han disertado y realmente han convocado a neurólogos de provincias vecinas. La verdad que ha sido un encuentro muy, muy rico en todo aspecto. Y la faz comunitaria también se prevé algo, porque todos los años se hacen la parte científica y después también para la comunidad. Es verdad. Este año, por razones determinadas, hemos tenido que desdoblar la parte de los profesionales de lo dirigido a los pacientes. Va a ser el 13 de julio, con una actividad que está dividida, digamos, en una charla para pacientes, exclusivamente para pacientes, familiares y público en general, que quiera preguntar absolutamente todo, en un lugar a determinar, que probablemente va a ser la sede de nuestro colegio de médicos. Y en horas de la tarde vamos a hacer lo que venimos haciendo ya. Santiago del Estero es sede hace 3 años de una marcha aeróbica, un maratón, nada competitivo, con una feria de la actividad física, donde realmente nosotros siempre contamos con la colaboración desinteresada no me quiero olvidar de nadie, de la Municipalidad de la Capital, de la Fundación SIAC, que preside el contador Atilio Chara, de Iron Sport, con Mario Díaz a la cabeza, de SECO, en realidad toda la gente que nos da una mano, y ese día en nuestro parque hacemos una concientización a base de actividad deportiva. Bueno, buenísimo. Bueno, están invitados mucha ustedes. Gente participa, ¿no? Sí, porque anteriores. hay muchos clubes, muchas agrupaciones que se hacen presentes, nos dan una mano y realmente se vive un día muy, muy lindo. La verdad que los invitamos. La fecha es el 13 de julio. 13 de julio. Por la mañana, Bueno. que va a ser en el Colegio de Médicos. Vamos a brindar una charla para todos seguramente esto va a tener difusión. Y por la tarde a las 16 horas, digamos, va a ser el encuentro en nuestro Parque Aguirre. Eso, la participación está dirigida a toda la comunidad. Perfecto. Igual lo vamos a estar reiterando Sí, entonces seguro, para seguro, que muchas seguro. personas puedan acompañar y sobre Sí. todo, ¿no?, que se genere conciencia, que se hable, porque hablar acerca de estas enfermedades también es alertar. Sí, por a la sociedad. supuesto, por supuesto. Yo recién me refería a solamente 2 aspectos, que eran el aspecto visual y motor, pero también hay brotes que se manifiestan como trastornos de equilibrio, por ejemplo, como vértigo, trastornos sensitivos, sensación por ejemplo, de bandas que oprimen o sensación, digamos, trastornos urinarios, y el paciente cuando tiene la enfermedad, el impacto es ya, digamos, múltiple en todo sentido. Se ve afectado, piense usted que es un paciente joven que tiene un impacto en el área cognitiva, memoria, concentración, velocidad de procesamiento de la información, en el área sexual. Es una enfermedad que impacta con impotencia
en el hombre, en el joven, pérdida de libido en ambos. O sea que es una enfermedad, digamos, que afecta la calidad de vida. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y del tratamiento temprano. Y hoy contamos con un gran número de alternativas terapéuticas para morigerar los efectos de la enfermedad, para impedir la evolución natural, como si no se la tratase. Bien. El cambio es total y absoluto. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a venir, ustedes por invitarme nuevamente. Gracias. Lo esperamos siempre. Gracias. El doctor Miguel Jacobo con nosotros entonces, hablándonos de este tema, esclerosis múltiple, el día 30 es el Día Internacional y la toma de conciencia, qué importante, ¿no? Lo Sin que dudas. acabamos de charlar y la importancia también que va a tener el 13 de julio para que ustedes también puedan interiorizarse, salir de las dudas y conversar sobre este tema para toda la comunidad, abierto para toda la comunidad también esa jornada para la toma de conciencia, ¿no? Así es, 13 de julio igual vamos a estar refrescando la memoria de las Seguro que personas sí, para que puedan seguro. participar. Hay actividades durante la mañana y también durante la siesta tarde, que es importante que todos nos sumemos.